Algunos lugares del mundo parecen desafiar una pregunta muy simple. ¿Por qué alguien viviría aquí? Aldeas colgadas de acantilados, pueblos escondidos dentro de volcanes, casas flotando sobre lagos o construidas en los rincones más extremos del planeta. Lugares donde el viento, el frío, la altura o el océano dictan las reglas cada día. Y aún así, generaciones enteras decidieron quedarse, no por comodidad, sino por historia, por cultura y por una extraña conexión con el paisaje. Hoy viajamos hacia comunidades que no solo sobrevivieron en lugares imposibles, sino que transformaron esos desafíos en hogar. Y créeme, algunas de ellas parecen sacadas de otro planeta. Monemvasia, Grecia. En la costa oriental del Peloponeso, una enorme roca se levanta desde el mar como si fuera una isla independiente. Desde la distancia aparece un bloque oscuro y silencioso, pero al acercarse aparece una pequeña puerta tallada en la base del acantilado. Tras cruzarla surge Monemvasia, una ciudad medieval escondida dentro de la roca. En el documental en 4K los tejados rojizos y las murallas antiguas contrastan con el azul profundo del mar Egeo que rodea completamente el promontorio. Durante siglos, esta ciudad fortificada fue un punto estratégico para comerciantes y navegantes del Mediterráneo. Sus calles estrechas siguen el contorno natural de la roca, subiendo lentamente hacia la parte superior, donde se encuentran las ruinas de antiguas iglesias y fortalezas. Desde las terrazas más altas el viento del mar sopla con fuerza mientras el horizonte parece extenderse sin límites. Vivir aquí significaba seguridad frente a invasiones marítimas, pero también implicaba aceptar la dureza de un terreno escarpado donde cada construcción debía adaptarse a la piedra. Hoy caminar por Monemvasia es recorrer un lugar donde la arquitectura parece surgir directamente del acantilado. Kulusuk, Groenlandia. En la costa oriental de Groenlandia, rodeado por fiordos helados y montañas cubiertas de nieve, se encuentra el pequeño pueblo de Kulusuk. Las casas de colores brillantes rojo, azul, amarillo destacan sobre el paisaje blanco del Ártico como pequeñas pinceladas en un lienzo inmenso. En el documental en 4K, los icebergs flotan lentamente en el mar mientras la luz del sol ártico se refleja sobre el hielo con una intensidad casi cristalina. La comunidad está formada principalmente por familias inuit que han vivido durante generaciones en esta región remota.
Durante el invierno, el hielo cubre gran parte del mar y transforma el paisaje en una extensión sólida de nieve y hielo. En verano, el hielo comienza a romperse y el mar vuelve a abrir rutas entre los fiordos. La vida aquí depende profundamente de las estaciones y del clima. Los desplazamientos se realizan en pequeñas embarcaciones cuando el mar está abierto, mientras que en invierno se utilizan motos de nieve o trineos para cruzar la superficie congelada. En este entorno austero y silencioso, Kulusuk mantiene una relación íntima con la naturaleza ártica. Setenil de las Bodegas, España. En el sur de España, en la provincia de Cádiz, existe un pueblo donde las casas parecen escondidas bajo enormes bloques de roca. Setenil de las Bodegas está construido a lo largo de un valle estrecho donde el río ha tallado profundas cavidades en la montaña. En lugar de construir viviendas completamente independientes, los habitantes aprovecharon estas formaciones naturales para crear hogares parcialmente protegidos por la roca. En el documental, en 4K, enormes salientes de piedra cubren las calles como si fueran techos naturales. Caminar por algunas calles de Setenil produce una sensación curiosa. La roca se extiende sobre la cabeza como una gigantesca bóveda natural. Las fachadas blancas de las casas contrastan con el color oscuro de la piedra que se proyecta sobre ellas. Esta forma de construcción tiene una ventaja práctica, ya que la roca actúa como un aislante natural que protege del calor del verano andaluz. Con el paso del tiempo, el pueblo ha desarrollado una arquitectura única donde la montaña y las viviendas parecen formar una sola estructura. La vida cotidiana transcurre bajo estas enormes paredes naturales que dominan el paisaje urbano. Kalpa, India. En la región montañosa de Himachal Pradesh, al norte de la India, el pueblo de Kalpa se encuentra frente a una de las cordilleras más imponentes del Himalaya. Desde sus terrazas se pueden observar las cumbres nevadas de la cadena Kinnaur Kailash, elevándose sobre los valles profundos. En el documental en 4K, el amanecer ilumina lentamente las montañas con tonos dorados, mientras el aire frío de la altitud mantiene el cielo extraordinariamente claro. Kalpa se sitúa a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite disfrutar de vistas panorámicas sobre los valles y los bosques de pinos que cubren la región. Las casas tradicionales combinan madera y piedra para resistir los inviernos fríos y las fuertes nevadas que pueden aislar el pueblo durante semanas.
Durante siglos, esta zona formó parte de antiguas rutas comerciales que conectaban el Himalaya con el Tíbet. Hoy el pueblo mantiene una atmósfera tranquila donde la vida sigue el ritmo de las estaciones y de las montañas que dominan el horizonte. Aquí el paisaje no solo rodea a la comunidad, sino que define completamente su forma de vivir. Aogashima, Japón. En medio del Océano Pacífico, a unos 350 kilómetros al sur de Tokio, se encuentra Aogashima, una isla volcánica que parece surgir de las profundidades del mar como un enorme cráter verde. Lo más sorprendente es que la isla en sí es un volcán y dentro de ese volcán existe otro cráter más pequeño en su interior. En el documental en 4K, el paisaje aparece como una doble caldera cubierta de vegetación intensa, rodeada por acantilados abruptos que caen directamente hacia el océano azul oscuro. La comunidad que vive aquí es pequeña, apenas unos cientos de habitantes, pero su historia está profundamente ligada a la actividad volcánica. En el pasado, una gran erupción obligó a evacuar completamente la isla y durante varios años permaneció deshabitada. Cuando los residentes regresaron, lo hicieron con la determinación de reconstruir su hogar en uno de los entornos más singulares del planeta. Hoy las casas se distribuyen dentro del gran cráter exterior, protegidas parcialmente del viento oceánico por las paredes naturales del volcán. Vivir en Aogashima significa convivir con una naturaleza poderosa donde el suelo recuerda constantemente su origen volcánico y el horizonte siempre está dominado por el mar infinito. Coober Pedy, Australia. En el interior árido de Australia del Sur existe una ciudad donde muchas personas viven bajo tierra. Coober Pedy está situada en una región desértica donde las temperaturas estivales pueden superar los 45 grados Celsius. Para escapar del calor extremo, los habitantes comenzaron a excavar viviendas directamente en el suelo rocoso. Estas casas subterráneas, conocidas como dugouts, ofrecen un ambiente fresco y estable durante todo el año. En el documental en 4K, la superficie del paisaje parece casi lunar, una extensión de tierra rojiza llena de montículos y chimeneas de ventilación que indican dónde se encuentran las viviendas ocultas bajo el suelo. La ciudad nació a comienzos del siglo XX, cuando se descubrieron importantes depósitos de ópalo, una piedra preciosa muy valorada. Atraídos por la minería, trabajadores de diferentes partes del mundo llegaron a esta región remota.
Con el tiempo, la vida subterránea se convirtió en una solución práctica para el clima severo del desierto. Hoy existen iglesias, hoteles e incluso galerías de arte excavadas en la roca. Caminar por Coober Pedy ofrece una sensación curiosa. La verdadera ciudad no se encuentra en la superficie, sino bajo los pies en una red de espacios silenciosos donde la tierra protege del calor del desierto. Tórshavn, Islas Feroe. En el Atlántico Norte, entre Islandia y Noruega, se encuentran las Islas Feroe, un archipiélago formado por montañas verdes que emergen abruptamente del océano. Su capital, Tórshavn, está situada en una pequeña bahía protegida por colinas cubiertas de hierba. En el documental en 4K, el paisaje se presenta con tonos profundos de verde y gris, mientras las nubes bajas se mueven rápidamente sobre el mar agitado. Las casas tradicionales del archipiélago se reconocen fácilmente por sus techos cubiertos de hierba, una técnica utilizada durante siglos para aislar las viviendas del viento y del frío. En invierno, las tormentas del Atlántico pueden traer lluvias intensas y vientos que soplan constantemente sobre las colinas. Aún así, la comunidad ha prosperado gracias a la pesca y a una fuerte conexión con el mar. Las calles del casco antiguo, conocidas como tinganes, están formadas por casas de madera pintadas de rojo oscuro que contrastan con el paisaje natural. En este entorno donde la naturaleza parece dominar cada rincón, Tórshavn demuestra cómo una ciudad puede crecer en armonía con el clima del Océano Norte. Hallstatt, Austria. En la región alpina de Salzkammergut, en Austria, se encuentra Hallstatt, un pequeño pueblo que parece surgir directamente de la orilla de un lago rodeado por montañas. Las casas se alinean entre el agua tranquila del lago Hallstatter See y las empinadas paredes de los Alpes. En el documental en 4K, la escena se vuelve casi irreal cuando la niebla matinal se eleva lentamente sobre el lago y refleja las fachadas coloridas del pueblo. Hallstatt es uno de los asentamientos más antiguos de Europa Central, con una historia que se remonta a más de 7000 años gracias a la explotación de sal en la región. Durante siglos, la montaña y el lago han limitado el espacio disponible, lo que obligó a construir casas muy juntas y en diferentes niveles sobre la ladera. Las calles son estrechas y serpentean entre edificios antiguos, creando una atmósfera tranquila donde el tiempo parece avanzar más despacio. A pesar de su tamaño reducido, Hallstatt posee una historia cultural profunda y un paisaje natural extraordinario donde el reflejo de las montañas en el lago transforma cada amanecer en una escena casi silenciosa y contemplativa.
Supay, Arizona, Estados Unidos. En el fondo del cañón Havasu, dentro del territorio de la nación Havasupai, se encuentra uno de los pueblos más aislados del suroeste de Estados Unidos. Supay está rodeado por paredes de roca rojiza que se elevan cientos de metros hacia el cielo, formando un anfiteatro natural de piedra. Al llegar, lo primero que sorprende es el silencio profundo del desierto, interrumpido solo por el sonido del viento que se desliza entre los acantilados. En el documental en 4K, los contrastes de color son intensos: el rojo del cañón, el verde de los árboles y el azul turquesa del agua que corre por el valle. Este pueblo es único porque no existe una carretera que lo conecte con el exterior. Para llegar hasta aquí es necesario caminar unos 13 kilómetros por senderos que serpentean entre el cañón o utilizar caballos y mulas para transportar provisiones. Incluso el correo llega de esta forma en largas caravanas que recorren el desierto. Durante la temporada de lluvias, las crecidas repentinas del río pueden cambiar el paisaje en cuestión de horas, recordando a los habitantes la fuerza impredecible del desierto. A pesar de este entorno exigente, Supay mantiene una vida tranquila, profundamente ligada a la naturaleza que lo rodea. Longyearbyen, Svalbard, Noruega. Muy al norte del planeta, en el archipiélago de Svalbard, se encuentra Longyearbyen, una pequeña ciudad rodeada por montañas cubiertas de nieve y fiordos helados. Está situada a menos de 300 kilómetros del Polo Norte, lo que la convierte en uno de los asentamientos urbanos más septentrionales del mundo. En el documental en 4K, las casas de colores vivos destacan sobre el paisaje blanco y gris del Ártico, creando un contraste sorprendente en medio del silencio polar. La vida aquí está marcada por fenómenos naturales extremos. Durante el invierno, la noche polar envuelve la ciudad durante varios meses, cuando el sol no aparece por encima del horizonte. En verano ocurre lo contrario. El sol permanece visible las 24 horas del día durante semanas. Las casas están construidas sobre pilotes para evitar que el calor interior derrita el permafrost del suelo permanentemente congelado. En este lugar remoto, los habitantes han aprendido a convivir con el clima severo y con una naturaleza poderosa donde las montañas, el hielo y el mar Ártico dominan el paisaje. Cinque Terre, Italia. A lo largo de la costa de Liguria, en el norte de Italia,
5 pequeños pueblos parecen aferrarse a los acantilados que se elevan sobre el mar Mediterráneo. Este conjunto, conocido como Cinque Terre, está formado por Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Río Maggiore. Las casas de colores pastel se apilan unas sobre otras siguiendo la pendiente de la montaña, creando una escena que parece surgir directamente de la roca. En el documental en 4K, los tonos rosados, amarillos y anaranjados de las fachadas contrastan con el azul intenso del mar. Durante siglos, los habitantes de esta región cultivaron viñedos en terrazas talladas en los acantilados para aprovechar cada metro de tierra disponible. Los pueblos están conectados por senderos estrechos que serpentean entre montañas y costas escarpadas. Caminar por estas rutas permite observar cómo las casas parecen integrarse con el paisaje casi como si fueran una extensión natural de la roca. A pesar de su apariencia delicada frente al mar abierto, estas comunidades han resistido tormentas y cambios durante generaciones, conservando un equilibrio único entre arquitectura humana y paisaje mediterráneo. Meteora, Grecia. En el centro de Grecia existe un paisaje que parece suspendido entre la tierra y el cielo. En Meteora, enormes pilares de roca se elevan abruptamente desde el valle como columnas naturales moldeadas por millones de años de erosión. Sobre la cima de algunas de estas formaciones se encuentran monasterios que parecen desafiar la gravedad. Desde abajo, las construcciones apenas se distinguen entre la piedra gris, pero al acercarse se revelan terrazas, murallas y pequeñas ventanas abiertas hacia el horizonte. En el documental en 4K, las nubes bajas se deslizan lentamente entre las torres de roca, creando la sensación de que los monasterios flotan en el aire. Durante siglos, los monjes eligieron estos lugares aislados para vivir en silencio y contemplación. En tiempos antiguos no existían escaleras ni caminos tallados en la roca. Para llegar hasta arriba era necesario subir en redes de cuerda o canastas elevadas manualmente desde el valle. Hoy algunos senderos permiten el acceso, pero el ascenso sigue siendo una experiencia que exige paciencia y calma. Desde las plataformas de piedra, el paisaje se abre en todas direcciones. Valles verdes, montañas suaves y un cielo que parece más amplio que en cualquier otro lugar. Meteora no es solo un ejemplo de arquitectura religiosa, es también una prueba de cómo la espiritualidad humana encontró refugio en los rincones más improbables del planeta. Oymyakon, Rusia.
En el extremo oriental de Siberia existe un lugar donde el invierno domina casi todo el año. Oymyakon es conocido por ser uno de los asentamientos habitados más fríos del planeta. Durante los meses más duros, las temperaturas pueden descender hasta menos 50 grados Celsius y el récord registrado en la región se acerca a los menos 71 grados Celsius. En el documental en 4K, el paisaje aparece cubierto por una nieve brillante que refleja una luz azulada bajo el cielo claro del Ártico. Las casas aquí están diseñadas para resistir el frío extremo. Muchas se construyen sobre pilotes de madera clavados profundamente en el suelo congelado para evitar que el calor interior derrita el permafrost. La vida cotidiana exige una planificación constante. Los vehículos deben mantenerse en marcha durante largas horas para evitar que los motores se congelen, y la ropa térmica es esencial incluso para caminar unos minutos al aire libre. Sin embargo, a pesar de las condiciones severas, la comunidad mantiene tradiciones rurales y una fuerte sensación de cooperación. Cuando llega el verano breve, los prados cercanos se cubren de verde y el contraste con el invierno recuerda cuán adaptable puede ser la vida humana, incluso en los climas más extremos. Huacachina, Perú. En pleno desierto costero del sur del Perú, Huacachina emerge como una presencia inesperada. Rodeado por dunas de gran altura, este pequeño oasis alberga un pueblo que parece suspendido entre el movimiento constante de la arena y la quietud del agua. La transición entre ambos elementos es inmediata y define por completo la experiencia del lugar. La laguna central actúa como núcleo del asentamiento, organizando las construcciones bajas que la rodean. A lo largo del día, la luz transforma el paisaje de manera continua, y al amanecer y al atardecer las dunas adquieren tonalidades doradas que envuelven al pueblo en una atmósfera singular. No existen límites suaves, el desierto comienza donde termina el agua. Huacachina se consolidó como punto de descanso en antiguas rutas y con el tiempo se transformó en una comunidad estable. Su permanencia en un entorno dinámico refuerza su carácter excepcional. Aquí la exploración no consiste en desplazarse grandes distancias, sino en observar cómo un espacio frágil puede sostener vida y memoria. Kawah Ijen, Indonesia. En la isla de Java Oriental, el paisaje cambia de repente cuando se asciende hacia el volcán Kawah Ijen. El aire se vuelve más frío, el suelo adquiere tonos grises y amarillos, y un olor fuerte a azufre comienza a mezclarse con el viento de la montaña.
Alrededor de este volcán activo se encuentran pequeñas aldeas donde las casas están dispersas entre colinas volcánicas y plantaciones. En el documental en 4K, el lago ácido del cráter aparece como una superficie turquesa intensa, aparentemente tranquila, aunque en realidad es uno de los lagos más ácidos del planeta. Vivir en esta región significa convivir diariamente con una naturaleza impredecible. Los vientos pueden arrastrar gases sulfurosos que cubren el paisaje con una neblina espesa y amarillenta. Aún así, muchas familias continúan viviendo aquí porque el volcán también representa una fuente de trabajo. Cada madrugada mineros ascienden al cráter para extraer bloques de azufre que transportan a pie por senderos empinados. Sus casas situadas en las aldeas cercanas se convierten en refugios sencillos después de largas jornadas. En medio de este entorno volcánico, la vida cotidiana continúa con una mezcla de respeto y adaptación frente a la montaña. Ganadores de piedra en Kandován, Irán. En el noroeste de Irán, en la región de Azerbaiyán Oriental, aparece un paisaje que parece sacado de un mundo antiguo. Decenas de formaciones rocosas puntiagudas se elevan desde el suelo como chimeneas naturales. Dentro de ellas, los habitantes de Kandován han excavado sus hogares. En el documental en 4K, estas viviendas de piedra volcánica recuerdan a colmenas gigantes distribuidas por la ladera de la montaña. Estas estructuras se formaron hace miles de años cuando antiguas erupciones volcánicas depositaron capas de ceniza y lava que luego fueron esculpidas por el viento y la lluvia. En lugar de construir casas nuevas, los habitantes decidieron excavar directamente en la roca. El resultado son viviendas con interiores frescos en verano y cálidos en invierno gracias al aislamiento natural de la piedra. Algunas de estas casas llevan más de 700 años habitadas. Caminar por Kandován es como recorrer un laberinto vertical donde puertas y ventanas aparecen talladas en la montaña, recordando que la arquitectura humana a veces nace de trabajar con la naturaleza, no contra ella. Vietnam. En el delta del río Mekong, el mercado flotante de Kai Rang convierte el agua en un espacio de encuentro donde la rutina cotidiana ocurre sobre embarcaciones. Al amanecer, cuando una neblina ligera suele cubrir el río, decenas de botes comienzan a concentrarse y la escena se transforma en una red dinámica de intercambio. Desde el aire se distinguen cargas de frutas, verduras y productos locales moviéndose lentamente, como si el río organizara el tráfico con su propio pulso.
y al acercarse aparece el lenguaje visual del mercado. Largos mástiles levantados desde las barcas exhiben lo que cada vendedor ofrece, convirtiendo cada embarcación en un pequeño puesto móvil. A medida que el sol sube, el movimiento se intensifica y el agua funciona como calle, plaza y corredor comercial al mismo tiempo. Puentes y lanchas cruzan la escena sin romperla porque todo está pensado para convivir con el flujo. Cairán no se siente como un montaje para visitantes, se siente como una extensión natural del delta. Y eso es lo que lo vuelve memorable. Aquí explorar es observar cómo el río sostiene la economía diaria sin perder su ritmo. Ushguli, Georgia. En las montañas del Cáucaso, al pie del monte Shkara, la cumbre más alta de Georgia, con 193 metros, se encuentra Ushguli, una comunidad formada por varios pequeños pueblos dispersos entre praderas alpinas, a una altitud cercana a 200 metros. Este lugar es considerado uno de los asentamientos habitados de forma continua más altos de Europa. En el documental, en 4K, las torres medievales de piedra emergen entre casas antiguas mientras el viento recorre los valles cubiertos de hierba. Estas torres defensivas, construidas entre los siglos IX y XII, servían como refugio durante conflictos o invasiones. Algunas alcanzan entre 20 y 25 metros de altura y aún permanecen en pie después de siglos de nieve y tormentas. Durante el invierno, fuertes nevadas pueden aislar la región durante varios meses, dejando a los habitantes prácticamente desconectados del resto del país. Sin embargo, cuando llega el verano, los prados se llenan de flores silvestres y el paisaje adquiere un tono verde intenso. En ese contraste entre aislamiento y belleza natural, Ushguli conserva una forma de vida que parece suspendida entre la historia y la montaña. Gambie, Benín. Al amanecer, el lago Nokwe parece un espejo tranquilo donde las primeras canoas empiezan a deslizarse lentamente. Sobre el agua emergen cientos de casas de madera apoyadas en pilotes, formando una aldea que no descansa sobre tierra firme. Gambie nació hace más de 300 años cuando comunidades locales buscaron refugio lejos de la violencia que dominaba la región. Según las creencias de aquel tiempo, los invasores temían entrar en el agua, así que levantar un pueblo entero sobre el lago se convirtió en una estrategia de supervivencia. En el documental en 4K, el reflejo de las casas y los mercados flotantes crea un paisaje que parece moverse suavemente con cada ola. Aquí no existen carreteras ni coches.
Las calles son canales por los que circulan canoas cargadas de pescado, frutas o madera. Los niños aprenden a remar casi al mismo tiempo que a caminar, y la vida cotidiana se organiza alrededor del agua. Las casas se elevan entre 1,8 y 3 metros sobre el lago para evitar las crecidas estacionales, mientras que los mercados flotantes se convierten en el corazón social de la comunidad. A pesar de la aparente fragilidad de las estructuras, Gambi demuestra que una ciudad puede florecer incluso en un entorno líquido donde cada día comienza con el sonido rítmico de los remos golpeando el agua. Phuktal Monastery, India. En una garganta remota del Himalaya indio, donde el viento recorre los valles como un susurro antiguo, aparece una construcción que parece surgir directamente de la roca. El monasterio de Phuktal se aferra a un acantilado de piedra caliza como un panal gigante de barro blanco. Desde lejos parece imposible que haya sido construido por manos humanas. En el documental en 4K las paredes blancas se recortan contra la montaña gris mientras el río Tsarab serpentea cientos de metros más abajo. Durante siglos, este monasterio ha sido hogar de monjes que viven en un aislamiento casi total. No existe una carretera que llegue hasta aquí. Para alcanzarlo es necesario caminar durante horas por senderos estrechos que bordean precipicios y cruzan puentes colgantes que se balancean con el viento. La recompensa al final del camino es un silencio profundo roto solo por el eco del río en el fondo del valle. Las celdas construidas con barro y madera han resistido más de 800 años de tormentas y nieve. Cada piedra transportada hasta este lugar es una prueba de paciencia y fe, recordando que algunos de los espacios más extraordinarios del mundo nacieron gracias a la perseverancia humana. Castellfollit de la Roca, España. En la región de Cataluña, una larga franja de roca basáltica se eleva 50 metros sobre el valle como si fuera la proa de un barco petrificado. Sobre esa estrecha plataforma se encuentra Castellfollit de la Roca, un pueblo donde las casas parecen formar parte del propio acantilado. Desde la distancia, las fachadas de piedra se alinean justo en el borde del precipicio, creando la sensación de que una sola piedra retirada podría alterar todo el equilibrio del lugar. En el documental en 4K, el contraste entre el verde del valle y el oscuro basalto volcánico crea una escena que parece esculpida por la naturaleza. Esta formación rocosa nació hace miles de años cuando dos corrientes de lava se solidificaron tras antiguas erupciones volcánicas. Con el tiempo, el viento y el agua tallaron el paisaje hasta dejar este estrecho promontorio.
A pesar de lo dramático del entorno, el pueblo mantiene una vida tranquila. Calles estrechas, balcones con flores y pequeñas plazas conviven con vistas vertiginosas sobre el valle. Caminar por la última calle del pueblo es una experiencia curiosa. Frente a ti solo hay cielo y horizonte. Ese contraste entre serenidad cotidiana y paisaje extremo convierte a Castellfollit en uno de los lugares habitados más sorprendentes de Europa. Islas flotantes de los Uros, Perú. En el lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, existen islas que no están hechas de tierra ni de roca. Están construidas con totora, una planta acuática que crece en abundancia en las aguas del lago. Los habitantes del pueblo Uros llevan siglos entrelazando capas de esta planta para crear plataformas flotantes que sirven como base para sus casas. En el documental en 4K, el color dorado de la totora contrasta con el azul profundo del lago y el cielo limpio del altiplano andino. Vivir aquí implica una relación constante con el agua. La base de las islas se va deteriorando lentamente por la humedad, por lo que las familias deben añadir nuevas capas de totora de forma regular para mantener la estabilidad del suelo. Las casas, las torres de observación e incluso algunas embarcaciones tradicionales también están hechas con la misma planta. Cuando sopla el viento fuerte, las islas pueden moverse ligeramente, recordando a sus habitantes que su hogar está flotando sobre uno de los lagos más altos del planeta. Aún así, la comunidad ha logrado mantener su cultura durante generaciones, demostrando que la creatividad humana puede transformar incluso las aguas abiertas en un lugar al que llamar hogar. Tasiilaq, Groenlandia. En la costa oriental de Groenlandia, rodeado por montañas escarpadas y fiordos profundos, se encuentra Tasiilaq, uno de los asentamientos más remotos del Ártico. Desde el aire, el pueblo aparece como un pequeño conjunto de casas de colores brillantes dispersas entre la roca y el hielo. En el documental en 4K, los icebergs flotan lentamente en las aguas oscuras del fiordo mientras las cumbres nevadas reflejan la luz fría del norte. La vida en Tasiilaq está profundamente marcada por el clima polar. Durante el invierno, el mar puede congelarse parcialmente y el paisaje se transforma en una extensión blanca y silenciosa. En verano, cuando el hielo comienza a romperse, pequeñas embarcaciones vuelven a navegar entre los fiordos. Muchas familias mantienen tradiciones de pesca y navegación adaptadas a este entorno extremo. Las casas están diseñadas para soportar temperaturas muy bajas y vientos intensos provenientes del océano Ártico. A pesar del aislamiento, la comunidad ha desarrollado una cultura fuerte y resiliente que se mantiene conectada con el ritmo de la naturaleza.
Masule, Irán. En las montañas húmedas del norte de Irán, cerca del mar Caspio, existe un pueblo donde los tejados se convierten en calles. Masuleh está construido en una ladera tan empinada que cada casa se levanta sobre la estructura de la que está debajo. En otras palabras, el techo de una vivienda se convierte en el patio o camino de la siguiente. En el documental en 4K las casas de color amarillo ocre parecen formar una cascada de arquitectura que desciende por la montaña. Este diseño no es solo una curiosidad arquitectónica, sino una adaptación al terreno montañoso. Las calles tradicionales no están pensadas para vehículos. En su lugar se trata de terrazas y escalones que conectan los diferentes niveles del pueblo. Durante el invierno, la nieve cubre las laderas y el paisaje adquiere un tono silencioso y blanco. En verano, la neblina que asciende desde los bosques cercanos envuelve las casas creando una atmósfera casi etérea. Masuleh demuestra cómo la arquitectura puede integrarse completamente con el relieve natural. Ishinomaki Fishing Villages, Japón. En la costa noreste de Japón, pequeñas comunidades pesqueras se extienden entre colinas verdes y bahías tranquilas. Uno de estos paisajes aparece cerca de la ciudad de Ishinomaki, donde aldeas tradicionales se alinean frente al Océano Pacífico. En el documental en 4K el mar se mueve suavemente contra los puertos mientras las montañas cercanas protegen las casas del viento directo del océano. La historia de estas comunidades está profundamente ligada al mar. Durante generaciones, la pesca ha sido la principal fuente de sustento y la vida cotidiana gira alrededor de los puertos y los mercados de pescado. Las casas suelen construirse en zonas ligeramente elevadas para protegerse de las mareas y de las tormentas del Pacífico. El paisaje costero combina tranquilidad y fuerza natural, mañanas calmadas con barcos saliendo a pescar y tardes donde el viento marino sopla con intensidad. Estas aldeas reflejan la estrecha relación entre las comunidades japonesas y el océano que define su cultura marítima. Alberobello, Italia. En el sur de Italia, en la región de Apulia, existe un pueblo que parece sacado de un cuento antiguo. Alberobello es famoso por sus trulli, pequeñas casas blancas con techos cónicos construidas con piedra caliza. Desde arriba el pueblo parece un mosaico de conos grises que se extienden por la colina. En el documental en 4K la luz del sol mediterráneo resalta las paredes blancas y las formas geométricas de estas construcciones únicas. La arquitectura de los trulli tiene raíces que se remontan a varios siglos. Las casas se construían utilizando una técnica de piedra seca sin mortero permanente, lo que permitía desmontarlas rápidamente en el pasado cuando era necesario. Con el tiempo, estas estructuras se convirtieron en el símbolo del pueblo y en una forma distintiva de arquitectura rural.
Caminar por las calles de Alberobello es recorrer un laberinto de casas circulares donde cada tejado cónico parece contar una historia antigua. Entre jardines pequeños y callejones tranquilos, el pueblo mantiene una atmósfera que combina tradición, paisaje mediterráneo y una identidad arquitectónica única. Chin State Cliff Villages, Myanmar. En el oeste de Myanmar, cerca de la frontera con India, existen aldeas construidas en lugares que parecen imposibles. En el estado de Chin, algunas comunidades viven en casas levantadas directamente sobre pendientes extremadamente empinadas o al borde de profundos barrancos. Las viviendas tradicionales se apoyan sobre pilares de madera o bambú que se clavan en la ladera de la montaña. En el documental En 4K las casas aparecen alineadas sobre las pendientes verdes mientras las nubes bajas se deslizan lentamente entre las montañas. La vida en estas aldeas requiere un equilibrio constante entre el entorno natural y las actividades diarias. Los caminos son estrechos senderos de tierra que suben y bajan entre las colinas. Durante la temporada de lluvias, el paisaje se vuelve aún más dramático con niebla espesa y cascadas que aparecen entre las rocas. Las comunidades de Chin han vivido aquí durante generaciones, adaptándose al terreno montañoso mediante técnicas de construcción tradicionales y una fuerte cooperación comunitaria. Desde las terrazas de las casas, el horizonte se abre sobre valles profundos cubiertos de selva, recordando lo aislados que pueden ser algunos rincones del planeta. Bajaulaut, Malaysia. En las aguas transparentes del mar de Celebes, frente a la costa de Borneo, existen comunidades que han desarrollado una relación extraordinaria con el océano. Los Bajaulaut, conocidos a menudo como nómadas del mar, viven en aldeas construidas sobre pilotes directamente sobre el fondo marino. Las casas de madera se elevan entre 3 y 9 metros sobre el agua y están conectadas por estrechas pasarelas de tablas. En el documental En 4K, el mar turquesa rodea las viviendas mientras pequeñas embarcaciones de madera se balancean suavemente junto a los muelles improvisados. Para los Bajau, el océano no es solo un paisaje, es el centro absoluto de la vida. Muchas familias pasan la mayor parte del día pescando o buceando en busca de alimento. Algunos buceadores tradicionales pueden descender más de 90 metros en una sola respiración, permaneciendo bajo el agua durante varios minutos sin equipo moderno. Esta habilidad se ha transmitido de generación en generación, formando una cultura profundamente ligada al mar.
Las aldeas pueden parecer frágiles desde la distancia, pero su diseño responde perfectamente al entorno. Las casas permiten que el agua fluya por debajo, mientras las comunidades mantienen una conexión directa con el océano que les da sustento.